El día que James eligió para proponerle matrimonio a su amada, eligió deliberadamente el mismo día que yo partía a Alemania para cursar mis estudios. Se confesó con su prometida, explicándole que si bien Emma tenía un lado juguetón, poseía un carácter más apacible. Le ordenó que se quedara en Alemania permanentemente, asegurándose de que no regresara. Nuestro grupo de amigos se puso nervioso, temiendo que regresara a Nueva York de improviso, llorando y armando un escándalo. Sin embargo, desconocían que no tenía intención de llorar ni causar problemas, ni de regresar antes de mi partida a Alemania. En tan solo 2 semanas, acepté la propuesta de matrimonio de otro hombre y estaba a punto de casarme. Antes de la boda, devolví todos los regalos que James me había dado durante la última década, incluyendo el anillo que atesoraba desde mi última confesión. Me sentí bastante incómoda, a pesar de que la sala estaba llena de invitados y reinaba un silencio opresivo, sin que nadie dijera una sola palabra. Tras varios minutos interminables, Eva, sentada junto a James, finalmente se levantó para romper la tensión. «Vamos, James, estás haciendo quedar mal a Emma. Todavía es joven», una joven de 21 años, se burló desde un rincón, provocando risas entre los presentes. A pesar de la diversión a mi alrededor, me mantuve firme, decidido a no irme humillado. Pero mi percepción de James empezó a desdibujarse. «Emma, ¿tengo que explicártelo todo?». James sacudió la ceniza de su cigarrillo y se levantó. «He tenido claro que te rechazaría desde que tenías 16 años». Sentí un ligero nudo en la garganta al recordar lo molesta que estaba cuando era más joven y salía con alguien. «Eso es porque eres hija adoptiva. Cualquier error de tu parte solo traería desgracia a tus padres adoptivos». «¿Qué hay de ese beso en mi 18º cumpleaños?», repliqué y la mirada de James reveló por un momento asco. «Emma, estabas borracha esa noche, causando un gran alboroto. Solo quería acabar con el caos cuanto antes». De repente me eché a reír, pero mientras reía, las lágrimas corrían por mi rostro con más fuerza. «James, has tenido 4 novias, pero cada vez que armaba un escándalo, rompías con ellas. ¿Puedes decir con sinceridad que no sentías nada por mí? Es porque no había conocido a la mujer que realmente amaba». Extendió la mano y abrazó a Ava. «Escucha con atención, Emma. Solo lo diré una vez. Me gusta Ava. Me voy a casar con ella. Tus truquitos no funcionarán esta vez». Ava lo miró con timidez y felicidad, diciendo en voz baja, «James». Sin dudarlo, él se inclinó y la besó. Ella lo abrazó por el cuello, poniéndose de puntillas para corresponderle. Su beso fue íntimo y apasionado, como si nadie más existiera en ese momento. El recuerdo del beso que me di en mi 18º cumpleaños resurgió, igual de intenso y duradero. Me hizo soñar durante 4 años, creyendo tontamente que me amaba de verdad. James se mudó de la villa a vivir con Ava el mismo día que se mudó. Yo estaba ocupado con mis proyectos de graduación. Elegir ese día probablemente me impediría hacer una escena pública. Pero esta vez, no me apresuré a buscar a James ni a causar problemas. Tras una oleada inicial de emoción, me serené y aclaré mis pensamientos. Esa noche asistí a una cena de graduación con algunos compañeros cercanos. Mientras descansaba en el baño, me encontré con Ava. «Emma, James también está aquí. ¿Te unes?». Negué con la cabeza. «Ya hice planes con mis compañeros. Paso». Los ojos de Ava se llenaron de lágrimas de repente. «Emma, vengo de una familia humilde. Mis tíos ya me tienen antipatía. ¿Podrías dejar de hablarles mal de mí?». Me quedé atónita. «Nunca he hablado mal de ti con nuestros mayores». Ava forzó una sonrisa amarga. «Sé que llevas muchos años sintiendo algo por James. Es difícil aceptar estar con él, lo entiendo. Pero Emma, todas somos mujeres. ¿No es mejor ser amables con nuestras acciones y palabras? Mi temperamento es muy parecido al de mi madre, amables en lo que hacemos y decimos». Respondí. «Mi temperamento es muy parecido al de mi madre, directo y sin juegos». Al oír esto me inquieté. «Ava, deja de inventarme cosas». Antes de que pudiera terminar, Ava se arrodilló de repente en el suelo. «Emma, te lo ruego.
Me sobresalté y me acerqué para levantarla, pero antes de poder tocarla, cayó al suelo con fuerza. Emma, ¿qué haces?, resonó la voz enfadada de James. Una fuerza poderosa me empujó a un lado, haciendo que mi rodilla golpeara el borde de la pared. El dolor era agudo e intenso. James, no me malinterpretes. Emma no quiso. ¿La estás defendiendo? Ya me harté de sus juegos desde que éramos niños. James se agachó para levantar a Ava, con la mirada fría de ira mientras me miraba. Emma, discúlpate. James, cállate. Discúlpate. Ava se aferró a sus brazos, llorando suave y lastimeramente. Mi rodilla sangraba, y la sangre me caía hasta el tobillo, formando 2 líneas rojas brillantes. Sin embargo, James actuó como si no se hubiera dado cuenta, mirándome como si yo fuera el villano. No pude evitar reírme de mí mismo, incapaz de defender ni una sola palabra. Lo siento, James. Pareció desconcertado por un momento, pero pronto se enojó más. No lo suficiente. Me enderecé e hice una profunda reverencia. ¿Está bien? Me observó con los labios ligeramente curvados antes de sollozar rápidamente e instar suavemente a James a que lo dejara pasar. No puedo soportarlo. El corazón de James se llenó al instante. Emma, te lo dije, es diferente. Acosarla no hará que termine con ella. Solo hará que la aprecie más y te deteste. Se llevó a Ava. Me quedé allí un buen rato con la rodilla palpitándome dolorosamente, pero con el corazón vacío y ligero. Comprendí que en ese momento cualquier obsesión o fascinación que tuviera se desvaneció por completo. Esa noche Ava publicó 3 tweets seguidos. Algunos individuos maliciosos de nuestro círculo social hicieron capturas de pantalla y me los enviaron, especialmente las respuestas de James, que estaban muy destacadas. Me di cuenta de que su intención oculta era humillarme. Antes siempre corría impulsivamente hacia James, llorando y causando problemas. Él se impacientaba, pero al final cedía cada vez, lo que me hacía creer erróneamente que le importaba. Pero esta vez lo ignoré. Sin embargo, me marcó una llamada de 7 días antes. Tía, soy Emma. Respecto a lo que mencionaste, tomé una decisión. Cuando tenía 7 años, mis padres murieron en un accidente. Mi tío, que era muy cercano a mi padre, me acogió. Una tía fue la mejor amiga de mi madre durante la infancia, pero luego se fugó con su amante y perdieron el contacto. Tras vagar por medio mundo, finalmente se instaló en Alemania. Para entonces mis padres ya habían fallecido. Mi tía quería que viviera en Alemania. También quería cumplir una promesa que le hizo a mi madre cuando eran jóvenes, casarse con un miembro de su familia y convertirse en su nuera. Hace 7 días no estuve de acuerdo, pero no quería herir sus sentimientos, así que le dije que lo pensaría. Justo esta noche de repente dejé atrás todos esos años de obsesión. Ese amor unilateral era tonto y ridículo. Ya no quería ser el hazmerreír. Hace 6 meses, James organizó que continuara mis estudios en Alemania. En aquel entonces no quería ir y lloré mucho, pero él nunca cambió de opinión. Ahora creo que es una muy buena oportunidad, quizá la forma en que el destino dispuso mi destino. Al otro lado de la llamada, mi tía estaba eufórica. Emma, Lucas solo espera tu respuesta para volar a Nueva York y proponerte matrimonio. Sostuve el teléfono sintiendo una calidez inesperada, pero todas las risas en mi oído me hicieron sentir extrañamente confundida. 15 años viviendo juntos y 7 años amándolo, resulta que solo se necesitan 7 días para dejarlo ir por completo. El día del compromiso de James y Ava, eligieron intencionalmente el mismo día que yo partía a Alemania. Como resultado, no vino mucha gente a despedirme. Al bajar del avión, encendí mi teléfono. Me inundaron los mensajes, sobre todo sobre el compromiso de James y Ava. Simplemente me lo tomé a broma, borrando y bloqueando sus contactos inmediatamente. Antes de irme a Alemania, conocí a Lucas. No quería drama ni atención. Lucas respetó mis deseos. Me propuso matrimonio e intercambiamos anillos sin más. Nos comprometimos discretamente. Ahora, mi cuenta tenía 1000 millones adicionales como dote. En mi dedo anular llevaba un anillo sencillo.
Justo cuando estaba a punto de subir al coche que la familia de Lucas había enviado a recogerme, mi teléfono sonó de repente. Era Gina, la prima de James. Emma, el compromiso de mi hermano está a punto de empezar. ¿Dónde estás? Acabo de llegar a Alemania. Entonces date prisa en volver. Todavía puedes lograrlo. ¿Por qué debería volver?, respondí con calma. Gina se quedó atónita. Emma, ¿estás loca? Si no vuelves a llorar y a armar un escándalo, mi hermano se va a ir con otra. ¿Por qué debería volver y armar un escándalo? ¿No es el día feliz de tu hermano, Emma? La voz de Gina se alzó de repente. ¿Estás loca? Estaba a punto de colgar cuando oí la voz de Ava. Emma, ¿no asistirás a nuestro compromiso? El señor James siempre te consideró una hermana, así que eso me convierte en tu cuñada, y me encantaría tu bendición. Miré a Lucas de pie junto al coche. Su figura alta y su mirada dulce me tranquilizaron. Claro, te deseo todo lo mejor, respondí. James estaba en el jardín con unos amigos fumando. No dejaba de mirar a Gina y a los demás, probablemente porque le habían avisado de lo de Emma otra vez, como era habitual cuando otra mujer estaba cerca. Le informaban a Emma, y Emma acudía llorando a él. Siempre le disgustaban las mujeres necesitadas y las encontraba molestas, así que simplemente las ignoraba. Esta vez probablemente no fue diferente, por eso eligió el día que me fui a Alemania. No fue precisamente fácil, ya que la ceremonia de compromiso estaba programada para las 6 de la tarde. A James le molestaba un poco que Emma se enterara y regresara. Llegó justo a tiempo. James, ¿y si Emma vuelve a causar problemas? Sí, te comprometes con otra persona. Se va a poner histérica. Últimamente parecía bastante tranquila, incluso con la intimidad entre tú y Aa, no reaccionó. El cigarrillo que James tenía en los dedos tenía una ceniza larga colgando. Olvidó apagarlo, absorto en sus pensamientos sobre los últimos comentarios de su amigo. Emma había estado inusualmente callada estos días, pero conociéndola, no era de las que se quedaban calladas. La había rechazado innumerables veces a lo largo de los años. Ella siempre fue resiliente, nunca consideró rendirse. Claro, ahora era mayor, un poco más madura. De repente una idea lo asaltó y rió entre dientes, apagando el cigarrillo. Ya verás. Nunca ha sido de las que se quedan quietas. ¿Crees que Emma volverá para revolucionar las cosas? James no respondió, pero estaba bastante seguro de que esa chica siempre había pensado en el amor. Durante su adolescencia, leía novelas románticas día y noche, practicando todo tipo de locuras con él. La conocía bien y estaba dispuesto a apostar que aparecería justo cuando comenzara el compromiso. Asegúrense de que seguridad esté vigilada, les ordenó. No dejes que se desate el caos. En cuanto terminó de hablar, Gina se apresuró a subir, arrastrando su vestido. Emma está aquí, justo afuera de la puerta. James sintió una extraña alegría, pero la disimuló rápidamente frunciendo el ceño. Está causando problemas otra vez. Nunca aprende. ¿Qué hacemos ahora? Si arma un escándalo, nuestra familia quedará humillada. La expresión de James se endureció al salir. Veré a qué juega. Su séquito lo siguió afuera. Justo cuando salían del jardín, Ava llamó de repente en voz baja, James. Ava llevaba un hermoso vestido de satén, el cabello recogido en una elegante trenza y un maquillaje discreto. La ceremonia de compromiso estaba programada para las 6, con algunas horas de sobra. Ava estaba ansiosa por dentro, pero no la demostraba. ¿Qué te trae por aquí? James detuvo su paso y sus ojos se encontraron con los de Ava. Era deslumbrante, de esa belleza que hacía que un hombre quisiera protegerla, a diferencia del carácter salvaje de Emma. Debido a su modesta crianza, Ava era algo tímida y siempre hablaba con voz suave. Cuando conoció a Ava, sufría de dolores de cabeza por las travesuras de Emma. Se sentía fácilmente atraído por la actitud tranquila y pacífica de Ava. Además, a diferencia de sus anteriores novias, que lo perseguían, él y Ava se conocieron porque él la salvó de un apuro. Siempre tuvo cierto complejo de héroe, así que sus sentimientos por Ava eran muy diferentes. No era alguien con quien solo se pudiera jugar. Oí que Emma había regresado.
Ava empezó, pero no terminó antes de que sus ojos se enrojecieran. Estoy un poco preocupada. Se mordió el labio y bajó la mirada. James, ¿y si no podemos seguir con el compromiso hoy? ¿En qué estás pensando? James levantó la mano, la colocó sobre el hombro de Ava y le dio una palmadita tranquilizadora. No te preocupes, yo me encargo. Pero Ava se aferró a la manga de James. James, tengo miedo. Me temo que te irás con ella. Las lágrimas corrían por el rostro de Ava. Parecía tan frágil que podría romperse en cualquier momento. Tonterías, Ava. A mi hermano ni siquiera le gusta Emma, intervino Gina con una sonrisa de suficiencia. Emma, tan consentida y siempre con rabietas. Mis hermanos ya estaban hartos de ella. Él nunca iría con ella. A Gina realmente no le gustaba Emma. Desde que Emma fue adoptada por su familia, sus tíos, que la adoraban, empezaron a priorizar el trato que recibía por las apariencias. Pero Gina la detestó durante años. Su pasatiempo favorito era ver a Emma hacer el ridículo. Ahora que Emma fue enviada a Alemania, casi nadie la despidió. Empacaron todas sus pertenencias y las enviaron a Alemania hace semanas, como si les preocupara que se negara a irse. Gina estaba encantada. Mientras Emma no estuviera, le daba igual quien se convirtiera en su cuñada. James miró de repente a Gina. ¿No te llevabas siempre bien con Emma? Es imposible que me llevara bien con ella. No la soportaba, exclamó Gina, abandonando su fachada anterior. Antes solo me había mostrado cercano a Emma para ganarme su confianza y que me escuchara, pero ahora no tengo que fingir y me siento aliviado. Gina no notó el sutil cambio en la expresión de James y continuó, ¿qué te parece esto? Quédate con tu prometido y yo me encargo de Emma. No te preocupes, me aseguraré de que quede en ridículo. ¿Cómo planeas avergonzarla? La voz de James sonaba tranquila. Haré que los guardaespaldas la echen. Se colará en una fiesta de compromiso. Sus padres estarán horrorizados. James levantó las manos de repente y el eco de una bofetada hizo que todos se congelaran, especialmente Ava. Frunció el ceño al mirar a James, la oscuridad en sus ojos se hizo más profunda. ¿Por qué me pegaste?, gritó Gina, cubriéndose la cara. Emma sigue siendo técnicamente mi hermana, respondió James con dureza. Y también deberías llamarla tu hermana. Ha sido la tutelada de nuestra familia durante más de 10 años, Gina. ¿Por qué la defiendes? Dijiste que no la soportabas, lloró Gina con más fuerza, más de sorpresa que de dolor. No diríamos estas cosas si no fuera por tu odio. James guardó silencio un buen rato. ¿De verdad odiaba a Emma como todos decían? Guardó silencio un buen rato. ¿De verdad despreciaba a Emma como decían? Cuando se unió a la familia, eran mejores amigos. Si Emma se lastimaba, él la animaba y la llevaba a casa. Si la acosaban en la escuela, la protegía de inmediato. Incluso le compró toallas sanitarias cuando le vino la regla. Emma siempre había dependido de él. A medida que crecían, ella se volvió posesiva, y al principio a él le gustaba su dependencia. ¿Cuándo cambiaron las cosas? James se sintió confundido de repente. Los sollozos de Ava lo devolvieron a la realidad. Ah, sí, fue Emma quien cambió primero. Al madurar, mimada por la familia, Emma se volvió rebelde y dominante, negándose a dejarlo estar con ninguna otra mujer. Por eso él se cansó y se distanció, enviándola a Alemania para fastidiarla. Por favor, solo quería que creciera y madurara. Pensó que una vez que aprendiera, la traería de vuelta. No soportaba la idea de dejarla sola en una ciudad desconocida después de todo lo que habían pasado. Pero parecía que no había aprendido a distinguir el bien del mal. En un día tan feliz, ella siguió actuando egoístamente, causando caos nada más llegar. James abrazó a Ava. Ve a lavarte la cara y deja que la maquilladora te arregle. En cuanto me ocupe de Emma, iré a verte. El compromiso se realizará a tiempo. No te preocupes. James secó las lágrimas de Ava y se dio la vuelta para irse. Ava se quedó allí, observando cómo James se alejaba. Por alguna razón, aún sentía una inexplicable inquietud en su interior. Gina acababa de plantear un punto muy bueno.
Todos sabían cuánto le disgustaba Emma, pero con solo unas palabras de Gina, le dio una bofetada a su prima. ¿De verdad le disgustaba Emma, o quizás, en el fondo, había algo diferente en ella? Cuando James llegó a la entrada principal, no vio a Emma, pero su minicoche rosa estaba aparcado allí tranquilamente. Junto al coche estaba su mejor amiga, Sarah. Los pasos de James se detuvieron de repente. Sintió como si algo le tirara suavemente del corazón, causándole un pequeño dolor. Fue entonces cuando recordó que Emma le había regalado este coche a Sarah antes de irse de Nueva York. Al verlo, Sarah se acercó de inmediato. James notó que llevaba un sobre rojo en la mano. Sarah no mostró ninguna expresión y fue directa al grano. Emma me pidió que les trajera algunos regalos a ti y a... pero James no extendió la mano para cogerlos. Sarah frunció el ceño ligeramente y añadió, hay una cosa más. Adelante. Emma se fue con prisa y no tuvo tiempo de verte. Intentó llamarte varias veces, pero no respondiste, así que no pudo contestar. En tu último cumpleaños, te regaló un broche antiguo. Era una muestra de cariño de su madre a su padre. Sarah sonrió levemente y continuó. Emma mencionó que este broche es para su futuro esposo. Dejárselo ahora no me conviene, señor James. ¿Puede dármelo? Se lo llevaré cuando visite a Emma en Alemania. James bajó la mirada de repente y sus ojos se posaron en el brillo azul que reposaba sobre su pecho. Al vestirse esa mañana, por alguna razón, había elegido el broche de zafiro. No combinaba del todo con su traje, pero no lo había cambiado. Ahora, al volver a mirar el broche, solo sintió incomodidad. Futuro esposo, ¿eh? ¿Cómo pudo casarse con otro si yo le gustaba tanto? No vino ella misma a pedirle a Sarah el broche. Sinceramente, sus acciones me han desconcertado mucho, señor James. Dile a Emma que no está bien devolver los regalos una vez dados, pero que si de verdad está decidida, debería venir a hablar conmigo ella misma. James terminó y se giró para irse, pero Sarah lo detuvo rápidamente. Señor James, espere un momento. Llamaré a Emma ahora mismo. Emma se casa. Un broche tan importante no puede quedarse con otro hombre. Emma le recordó varias veces que se asegurara de que el broche llegara a su boda para que ella pudiera prendérselo personalmente a su novio. A Sarah nunca le había gustado James, pero Emma siempre había sido muy testaruda. Fue como una tonta obsesionada con él durante tantos años, solo para ser rechazada. Sarah sentía la necesidad de abofetear a James cada vez que pensaba en ello, pero ahora Emma por fin había seguido adelante y había encontrado a un hombre tan maravilloso. Sarah estaba sinceramente feliz por ella. Este viaje era importante. No podía fallar. Cuando recibí la llamada de Sarah, ya casi estaba en casa de Lucas. Sarah, ¿qué pasa? Emma, fui a ver a James como tú para pedirle el broche, pero no me lo dio. Dijo que si lo querías tendrías que pedirlo tú mismo. Miré a Lucas a mi lado, un poco avergonzado. Seguíamos siendo prácticamente desconocidos, aunque él se comportaba con educación y refinamiento. Había un aura de autoridad a su alrededor que era difícil de ignorar. Había tenido que atender una llamada de trabajo antes en el coche, dando órdenes con tanta firmeza que su aire de autoridad natural me hizo sentir aún más ingenuo y joven. Ni siquiera había respondido a Sarah cuando la voz de James me arrebató el teléfono. Emma, ¿quieres el broche o solo estás causando problemas? Me quedé atónita y luego me reí con incredulidad. Si intentas arruinar mi compromiso con Ava, te aconsejo que no te molestes. Si quieres el broche, devuélvelo tal como lo entregaste. Algo tan preciado no debería pasar por las manos de nadie. Respiré hondo, intentando mantener la calma. Sarah es mi mejor amiga. Puedes dárselo. Me haré cargo de las consecuencias. James rió un poco. Emma, ¿qué tan claro debo ser? Sin embargo, me lo dieron. Así debe ser. La llamada terminó abruptamente. Me sentí furiosa y humillada a la vez, y mi cara se puso roja poco a poco. ¿Cómo le regalé ese broche? El día de mi 18º cumpleaños, James y yo nos emborrachamos. Fue en mi habitación, en el tercer piso de la antigua casa de James. Me apretó contra la puerta y me besó apasionadamente. Al final apenas podía mantenerme en pie,
y él estaba visiblemente conmovido, pero de alguna manera logró detenerse antes de irse. Lo llamé y le puse el broche en la mano. Le expliqué el significado del broche. No dijo nada, pero lo conservó. Eso me hizo pensar que aceptaba mis sentimientos en silencio. Los últimos años fueron como una pesadilla. Ahora que he despertado, solo quiero olvidarlo todo. Pensé que James devolvería el broche con gusto como si tirara basura, pero nunca esperé que dijera lo que dijo. Fue entonces cuando me di cuenta de que la insensatez de la juventud siempre tiene un precio. Algún día, si el broche no tuviera tanto significado, no me molestaría en devolverlo, pero ahora me voy a casar. No es justo para Lucas dejar el broche con James. ¿Pasa algo? La voz de Lucas irrumpió de repente. Instintivamente levanté la vista y mis ojos se encontraron con su mirada profunda. Los sentimientos que sentía en mi interior eran tan difíciles de digerir. No quería ocultarlos, pero nuestra actual falta de familiaridad dificultaba expresarlo. No, finalmente negué con la cabeza. Pensaba, que tenga que pedirle ayuda al padre de James, haré lo que sea necesario para recuperarlo. Así que me decidí y empecé a relajarme. En realidad no es para tanto, solo una cosita con James. Puse cara despreocupada y le sonreí a Lucas. ¿Puedo con ello? Lucas no insistió más. Solo asintió suavemente. Bueno, si algo se pone difícil, Emma, siempre puedes encontrarme. Después de todo, ahora eres mi prometido. Escucharlo decir prometido me dio un vuelco. Ya estoy comprometida, ¿eh? En solo 2 semanas me casaré con él. Siento una sensación agridulce en el corazón, algo vaga, pero también con un toque de esperanza y alegría. No me atreví a mirarlo a los ojos. Le eché un vistazo rápido, asentí y murmuré, MMM. Lucas no dijo nada más. Llegamos a casa de Lucas. Salió primero del coche y luego se giró para ayudarme. Noté el anillo de compromiso en su dedo corazón. Desde el día que se lo puso, no se lo había quitado. Lucas me ayudó a salir del coche. Una vez fuera, no me soltó la mano, sino que la sujetó con naturalidad. Al principio me sentí un poco incómodo, pero su mano estaba cálida y seca, y sus dedos eran largos y fuertes. De repente mi corazón se tranquilizó. Sentí que así era como debía ser. La tía de Lucas nos vio caminando de la mano. Al instante sonrió de oreja a oreja. Antes de que nos acercáramos, se acercó rápidamente y me abrazó con lágrimas en los ojos. Emma, te pareces mucho a tu madre de pequeña. No pude contener las lágrimas. Su aroma me resultaba tan familiar, igual que el vago recuerdo de mi madre. Lucas, a un lado, meneó la cabeza con cierta impotencia. Nos dio pañuelos. Tía, tú y Emma abrazándose y llorando así, alguien podría pensar que te hice bullying. La tía se casó con el padre de Lucas a los 40. Nunca tuvo hijos, pero trataba a los niños sin lazos de sangre como si fueran suyos. Lucas siempre la respetó. Lo sabía desde hacía mucho tiempo. Aún así, nunca entendí bien por qué Lucas aceptó este compromiso. Al fin y al cabo, no tenía nada que ver con él. Pero mi tía me dijo que no me preocupara, que algún día entendería la razón. Así que no indagué más. La tía se rió entre dientes y me ayudó a secarme las lágrimas. Me sujetó la mano con fuerza. Emma, ven a casa con la tía. Miré a Lucas instintivamente. Él también me miraba. Detrás de él, los árboles eran frondosos y verdes. Cuando miré, los ojos de Lucas estaban llenos de sonrisas amables. Me tendió la mano. Emma, vámonos a casa. A 20 minutos de las 6, Ava ya había terminado de maquillarse y peinarse, pero James aún no había bajado del salón. Ava dudó un momento antes de acercarse a la puerta. No estaba cerrada con llave y se oían voces tenues dentro. Ava se acercó sigilosamente. James, ¿de verdad Emma no va a volver? Si fuera así, ya estaría aquí. Ni hablar. Ya lo está logrando. James, hace tiempo que quería preguntarte. ¿De verdad no sientes nada por Emma? Crecieron juntos. Es hermosa e inocente y está completamente dedicada a ti.
Ava contuvo la respiración instintivamente. Hubo un largo silencio antes de que James hablara. ¿Sin sentimientos? ¿Cómo podría sentir algo por ella? James rió entre dientes. Es 5 años mayor que Emma. Cuando Emma llegó a casa, apenas empezaba la escuela. Incluso cuando creció y se volvió hermosa, James, por alguna razón, recordó aquella noche de su 18º cumpleaños. Debió de estar loco para besarla, tan mareado y aturdido, y se llevó ese broche. Pero Emma está guapísima ahora. Sí, a algunos de mis amigos les gusta. ¿Recuerdas la carrera de caballos del año pasado? Claro. Llevaba ese traje rojo de montar y ganó el primer lugar. Todavía recuerdo su sonrisa radiante al quitarse el sombrero en el podio. James también lo recordaba. Recordó ese día vívidamente como Emma no paraba de hablarle, presumiendo de su pony y hablando sin parar de lo guapo que era el invitado premiado. Pero en el fondo solo pensaba en él, en miradas furtivas. Los labios de James se curvaron ligeramente. A ambos les encantaba montar a caballo. El pequeño pony de Emma sigue en el rancho. Ava abrió la puerta de repente. James. Llevaba un vestido blanco de satén brillante. Era una réplica del vestido de compromiso de la madre de James. Su madre provenía de una familia humilde. El legendario rescate de su padre dio origen a una hermosa historia matrimonial que aún se cuenta con entusiasmo. El mayor orgullo de James en la vida fue el profundo amor de sus padres. Quizás por eso, cuando salvó a Ava, no pudo evitar sentir algo especial por ella. Y ahora, de pie ante él, Ava se parecía tanto a su madre en aquellas fotos antiguas, dulce y elegante. El corazón de James se ablandó al instante. Aunque nunca se imaginó llegar tan lejos con Ava hoy, estaba decidido a ofrecerle un compromiso impecable. Poniéndose de pie, James le extendió la mano a Ava. Ella respondió con una sonrisa sutil y amable, aferrándose a su vestido mientras se acercaba a él. Estaba preocupado porque no bajaste antes. Ya está todo bien. Vámonos. ¿Has arreglado las cosas con Emma? James miró el broche de zafiro que llevaba en el pecho. Emma es impredecible. Eres bondadosa. Manténla en Alemania de ahora en adelante y no la dejes regresar. Ava sintió una repentina oleada de alegría, pero mantuvo una expresión de preocupación. ¿De verdad está bien? Emma está acostumbrada a salirse con la suya. Me preocupa que se sienta mal estando sola ahí fuera. Respondió James con calma. Que se sienta un poco molesta. Aprenderá a manejar las cosas con sensatez. Ava permaneció en silencio. Entrelazó suavemente su brazo con el de él mientras bajaban las escaleras. Eran las 6 y su fiesta de compromiso estaba a punto de comenzar. A partir de ese día, ya no tendría que soportar su miserable vida. Se acabaron los barrios de mala muerte y compartir una habitación estrecha con sus 2 hermanas. Su familia prosperaría junto a ella. James era como un regalo del cielo, ofreciéndole la oportunidad de elevar su posición social. Decidió aferrarse a él con fuerza y nunca soltarlo. Su boda con Lucas se programó para 2 semanas después, lo que dejaba poco tiempo. Sin embargo, la familia de Lucas se tomó muy en serio la unión de su hijo mayor, pues la habían planeado durante años. Por lo tanto, a pesar de estar ocupados, todo marchaba sobre ruedas. Mi tía mencionó que cuando Lucas era niño, enfermó gravemente. Tras su recuperación, su familia consultó a un maestro, quien le aconsejó que se casara antes de septiembre, cuando cumpliera 27 años, para asegurar una vida tranquila, saludable y próspera. Su familia tomó este consejo al pie de la letra, así que en cuanto acepté el compromiso, todos en la familia de Lucas estaban encantados. Recibí numerosos regalos valiosos, el más significativo fue un par de brazaletes de jade de la madre biológica de Lucas. Cuando Lucas me los regaló me sentí conmovida, pero también culpable e incómoda. Lo mejor para corresponder fue el broche de mi madre, que le había regalado a mi padre, pero que James ya tenía. Quizás Lucas notó que me sentía mal. Me llevó al jardín y me preguntó, Emma, ¿estás bien? ¿Estás bien? Con preocupación. Las pulseras de mi muñeca brillaban con un verde intenso. Aunque no sabía mucho sobre artículos de lujo, reconocí su valor.
No me gusta que la gente sea amable conmigo si lo hace con pequeñas cosas. Quiero recompensarlos exponencialmente, incluso multiplicarlo por 100. Mentalmente repasé una lista de regalos que podría darle a Lucas, pero nada me parecía suficiente. Ya me sentía culpable y disgustada. Entonces capté la mirada tierna de Lucas. Por alguna razón, cuando finalmente liberé a James, no lloré al irme de Nueva York después de 21 años, ni tampoco lloré cuando James se negó a devolverme el broche. Pero en ese momento, las lágrimas comenzaron a correr por mi rostro. Lucas se puso un poco nervioso. A pesar de ser un caballero perfecto de buena familia, era evidente que le faltaba experiencia consolando a las chicas. Mientras me secaba las lágrimas con un pañuelo, sus movimientos eran algo torpes. Reí entre lágrimas. Lucas, me estás arruinando el maquillaje. ¿Llevabas maquillaje? Preguntó con seriedad. Pensé que eras hermosa por naturaleza. Admití que a veces puedo ser un poco vanidoso y superficial. Así de fácil, me sentí más feliz. Lucas, ¿eres tan suave porque has salido con muchas chicas? ¿Cuentan los amores de la infancia? Abrí los ojos como platos. No saliste mucho con alguien al crecer. Si dijera que no, mentiría. Mientras estudiaba en el extranjero, salí con una chica. Nos dimos cuenta de que no éramos compatibles, así que terminamos amistosamente. ¿Ha habido algún enamoramiento desde entonces? Lucas hizo una pausa. Sí, había alguien. Qué mala suerte la mía, no estaba interesada en mí, respondió. Entonces lo comprendí un poco. Quizás solo aceptó este matrimonio porque alguien que le gustaba amaba a otra. De repente sentí un atisbo de amargura, pero me consolé rápidamente. Era lo mejor. Al menos no me sentiría tan culpable. Cuando salí de casa de Lucas ese día, Lucas me dijo, Emma, espero que me veas como tu futuro esposo desde el fondo de tu corazón. Sé que siempre eres independiente y capaz, pero bajar la guardia a veces también me haría feliz. Sentí que mi corazón se había abierto un poco. Lucas, lo haré. Primero le regalé a Lucas unos gemelos y un pasador de corbata, no muy caros, pero algo que diseñé yo mismo con mi propio capricho. Claro, no los había diseñado para James por aquel entonces. Simplemente extrañaba a mis padres, así que transformé mi anhelo en bocetos a lápiz. Mis planes de boda avanzaban a toda velocidad, pero la familia de Lucas aún no había anunciado quién era su novia. Era nueva en la escuela y no quería presumir. Además, mi situación con James no se había resuelto. Cuando James me trajo a Alemania para estudiar, probablemente siempre tuvo la intención de evitar mi regreso a Nueva York. Así que cuando el personal de la casa empacó mis pertenencias, casi todo se envió a Alemania, incluyendo todos los regalos que James me había dado en los últimos 10 años. Entre ellos había un costoso anillo de diamantes rosas, un regalo de cumpleaños de James cuando cumplí 18. Había sido mi posesión más preciada. Antes, cada vez que me sentía triste, ver ese anillo me levantaba el ánimo al instante, porque los regalos como los anillos siempre tenían más significado que otras joyas. Pero ahora poco a poco empecé a comprender que cuando alguien no te quiere de verdad o sus sentimientos no son sinceros, incluso un contrato matrimonial entre ustedes dos parece insignificante, y mucho menos estas posesiones materiales. Mientras revisaba uno por uno los objetos que James me había dado, mi corazón se calmó inesperadamente sin la menor perturbación. Finalmente el joyero quedó vacío, pero mi corazón se sintió más ligero que nunca. Mientras los empaquetaba, lista para devolverlos, me llegaron unas notificaciones de Instagram del personal del establo. Mi caballito estaba enfermo, parecía apático y se negaba a comer. Ver las fotos me hizo llorar de inmediato. El personal comentó que el pony podría extrañarme porque suelo visitarlo cada pocos días, pero esta vez no había ido según lo previsto. Llamé rápidamente para ver cómo estaba. Señorita Emma, el señor James también está aquí. Déjame que te hable. Hice una breve pausa antes de oír la voz clara de James. Emma, cuando conseguiste ese pony, ¿qué dijiste? ¿Ya lo habías olvidado? Claro que no. No lo había olvidado. Todos los niños de la familia tienen sus propias mascotas, pero la única regla es asumir la responsabilidad total de la mascota que elijan y cuidarla adecuadamente. Nada de abandonos a medias.
¿Pero no fue tu decisión de estudiar en Alemania algo que tomaste hace 6 meses, Emma? James de repente soltó una risita fría. ¿Desde cuándo me escuchas? Siempre has sido problemática desde pequeña, ¿verdad? Mamá y papá te adoran. No soportan que te vayas. Si derramas una lágrima al final del día, es que no te interesa mucho tu pony. En ese momento el corazón de James dio un vuelco al comprender su propio mensaje. A Emma tampoco le importaba de verdad, o no habría ido a Alemania. Ella no se quedaría impasible al enterarse de su compromiso. No faltaría a su fiesta ni le devolvería el broche que le regaló. Encontraré tiempo para visitarlo si puedo. Podría llevármelo a Alemania. ¿Planeas no volver nunca a Nueva York? La voz de James de repente tenía un dejo de ira. Simplemente bajé la mirada y me reí. Quizás sí. Me casaré en Alemania. Naturalmente mi vida cambiará de rumbo aquí, pero no hay necesidad de informarle a James de todo esto. Emma, sigues siendo tan testaruda e infantil como siempre. No has crecido nada. La voz de James se volvió más fría. Más te vale no arrepentirte de esto, Emma. ¿Arrepentirte de qué? Respondí. ¿De qué te arrepientes, Emma? Ava y yo ya estamos comprometidos, y ya se está fijando la fecha de la boda. Y luego, Emma, no me digas que no lo entiendes. Si de verdad me caso con Ava, ¿entonces qué? Reí sintiéndome aliviada y libre. James, les deseo lo mejor a ambos, de verdad. Hubo un silencio repentino de James al otro lado de la llamada. No esperé a que respondiera. Colgué el teléfono con cuidado. A los 16 años mis sentimientos comenzaron a crecer sin cesar, obstinadamente. Me negaba a llamarlo hermano. Ahora habían pasado casi 6 años, y por fin había regresado a su lugar original. No lo odio, no lo culpo. Después de tantos años juntos, le deseo lo mejor. Llamé al tío John después de una conversación amistosa sobre cómo estaban él y la tía Mary. Levanté el broche con cuidado. El tío John, en aquel entonces yo era joven e imprudente, hacía muchas bromas. Al mirar atrás, siento arrepentimiento y vergüenza. Como James ya está comprometido, creo que es mejor no crear malentendidos innecesarios. El tío John suspiró por teléfono. Emma, siempre me has gustado, siempre me has importado. De hecho, siempre he querido que fueras mi nuera. A tu tía Mary se le saltan las lágrimas cada vez que habla de ti últimamente. Yo también me siento desconsolado. Su tristeza era genuina debido al profundo cariño que me tenían. Tío, los asuntos del corazón no se pueden forzar. No me siento ofendido, tío. Ya lo acepté y seguí adelante. Me aseguraré de devolverte ese broche en unos días. Tu tía y yo nos vamos a Alemania para una boda. Entonces te llevaré el broche personalmente. Le di las gracias y terminé la llamada. Para entonces el personal encargado de los envíos valiosos ya había llegado. Cargaron las cajas de regalo en el camión y pronto serían devueltas sanas y salvas a James. En pocos días el tío John y la tía Mary vendrían a Alemania a devolverme mi broche de zafiro. Aquellos días de juventud, tontos y risibles, finalmente llegarían a su fin. James se emborrachó otra vez en la fiesta de un amigo. Al salir del baño, escuchó a Sarah hablando por teléfono. Me voy a Alemania mañana. Prometí ser tu única dama de honor. Ah, ¿y elegiste al padrino? ¿Me elegiste 7 novios? Dios mío, Emma, estoy tan enamorado de ti, cariño. James estaba de pie en el largo pasillo vacío. La voz emocionada de Sarah parecía resonar en sus oídos, pero al final, solo Emma se quedó con él. Pensó que debía estar borracho, si no, ¿por qué habría escuchado un chiste tan absurdo? Sí, estaba borracho, muy borracho. Por eso creyó oír cosas, o tal vez simplemente extrañaba tanto a Emma que convirtió el nombre de otra persona en el de Emma. James se tropezó de repente con Sarah, que acababa de terminar su llamada y se sobresaltó. James, ¿con quién estás hablando? James miró a Sarah a los ojos. Te oí decir que vas a una boda en Alemania y oí el nombre de Emma. Su hermoso rostro estaba ligeramente contraído, sus ojos, habitualmente coquetos, se entrecerraron. Forzó una sonrisa, pero era fría y forzada.
No me digas que asistirás a la boda de Emma. Sara se sorprendió al principio por su expresión, pero luego respondió bruscamente. ¿Cuántos años llevas molesto por Emma? ¿Cuántas lágrimas has derramado? Siente una inmensa satisfacción al verte así, el señor perfecto de la familia Goo, recibiendo lo que mereces. ¿No disfrutabas jugando con los corazones de la gente? ¿No te encantaba ver a quienes te apreciaban preocuparse por ti? Tendrás muchas oportunidades de experimentar esa sensación algún día, pero no revelaré la verdad. Emma no quería que lo hiciera, así que no lo haré. No se lo diré a James y me colaré en la boda en Alemania. Ese fue el día más feliz de mi mejor amiga. No dejaría que un imbécil como él lo arruinara. Bueno, oíste mal. Voy a Alemania a una boda con Emma, pero es nuestra antigua compañera de clase la que se casa. James no parecía convencido. No sabía que Emma tuviera amigos cercanos en Alemania. Sara se rió entre dientes. James, ¿alguna vez te has preocupado de verdad por Emma? ¿Alguna vez has intentado comprenderla? ¿Has considerado sus sentimientos? Ponte en su lugar, James. No lo has hecho. Nunca supiste lo increíble que es nuestra Emma, y nunca mereciste su admiración. Durante años, Sara terminó y se dio la vuelta para irse. James la vio alejarse, sintiendo un repentino dolor en el corazón. Ni siquiera sabía por qué le dolía, solo una necesidad urgente e insoportable de ver a Emma, aunque solo fuera una vez. Pero al día siguiente, James recibió un paquete grande enviado desde Alemania. Llegó tan rápido porque Lucas le pidió a su compañía de envíos que organizara un vuelo especial a Nueva York. En ese momento, yo estaba ocupado y emocionado con los ensayos de la boda, sin saber nada de esto. Cuando James abrió esas cajas, sus manos temblaron inexplicablemente. Al principio el objeto le resultó desconocido, pero pronto un torrente de recuerdos lo invadió. El primer bolso Hermès que le compró a Emma, el primer collar de perlas, las llaves de su primer coche, una caja llena de gemas de colores y, por último, el anillo de diamantes rosas. James sostuvo la cajita rosa y, de repente, se le nubló la vista. James, ¿cuándo piensas casarte con Emma? Sus amigos solían burlarse de ti, y de Emma de esa manera en aquel entonces. Eran jóvenes, rebeldes y arrogantes. Muchas chicas te perseguían, pero ninguna te interesaba. Emma, de 18 años, era hermosa y delicada como un melocotón maduro. Salir con ella despertaba envidia en todas partes, algo que en secreto amaba. Emma, tan guapa, solo te quería a ti en aquel entonces. Pensaste en casarte con ella, o mejor dicho, en el fondo, siempre lo supiste. Por eso le regalaste el anillo de diamantes rosa. ¿Pero cuándo empezaste a cansarte de Emma? ¿Cuándo las nuevas aventuras superaron a los primeros amores? ¿De verdad la había superado o simplemente estaba seguro de que nunca te dejaría? James agarró el anillo con fuerza y absurdamente empezó a llorar. Mientras tanto, yo estaba ocupada con los ensayos de última hora de la boda, sin saber la reacción de James al ver esos regalos de la última década, especialmente ese preciado anillo de diamantes rosas. Cuando Lucas me besó por primera vez durante el ensayo, no sabía que James le había dado una bofetada a Ava sobre ese anillo. ¡Qué irónico! Cuando Ava intentó incriminarme, cuando James me empujó y me lastimé la rodilla, ninguno de nosotros esperaba un día así. Pero James y Ava ya no eran relevantes en mi vida. Me daba igual. Cuando el tío John me trajo un broche, les conté la noticia de mi próxima boda. Se sorprendieron porque la boda a la que iban a asistir en Alemania era la que la familia de Lucas había arreglado para su hijo mayor, el misterioso prometido al que ni los medios más perspicaces pudieron fotografiar, resultó ser yo. Se alegraron por mí, pero también se lamentaron profundamente, sobre todo la tía Mary. Me agarró la mano con fuerza, negándose a soltarme. Emma, no quiero que llores en tu gran día, pero me siento muy decepcionada. Es mi culpa por no haber criado bien a mi hijo. Como resultado, cada paso que da es un error. James quería romper con Ava, pero ella insistió. Todo su séquito también armó un escándalo en casa de James, amenazando con quedarse de todas formas. Estaban descalzos y no les temían a quienes llevaban zapatos. Mientras ambos revolucionaban su mundo, Ava descubrió que estaba embarazada. La familia de James no obligaría a una chica a abortar,
así que su boda parecía inevitable. Se me saltaron las lágrimas al recordar la primera vez que fui a casa de James, llorando cada noche por mis padres. Las escenas de ella abrazándome y consolándome, recordando aquellos días despreocupados en los que me querían como a su propia hija, me hicieron llorar. Al final, Emma, es James quien no tiene la suerte. La tía me secó las lágrimas y suspiró, pero parecía realmente aliviada. La familia de Lucas tiene una excelente reputación, y el propio Lucas destaca entre la nueva generación de alemanes. Emma, serás feliz, lo sé. Con un hombre gentil y refinado como Lucas, aunque no me quisiera, seguiría teniendo una vida feliz. Pero nunca esperé que la felicidad fuera mucho más intensa de lo que había imaginado. Cuando le puse ese broche de zafiro a Lucas, me enseñó una foto. En la foto sostenía un trofeo y sonreía radiantemente en cierta dirección. Debajo del escenario, Lucas estaba de pie junto a mí sonriéndome. Fue durante esa carrera de caballos cuando gané el campeonato. El presentador era Lucas, pero en ese entonces, mi mente estaba completamente centrada en James y solo le di un vistazo rápido. Solo sabía que era un chico joven y guapo. Nunca pensé que el destino nos uniría más adelante. Reí y lloré señalando la foto de los dos como una niña, pero no pude decir nada. Lucas me abrazó por detrás. ¿Recuerdas que dije que me gustaba alguien? Tocó el broche y apoyó la barbilla en mi cuello. Emma, una vez me dije a mí misma que cuando consiga ese broche de zafiro, te diré que la que me gusta eres tú. De joven, estaba obsesionada con las novelas románticas. Hay un término que se usa a menudo para describir a un protagonista masculino, una bestia caballerosa. En realidad es un cumplido disimulado, pero nunca pensé que un hombre como Lucas pudiera tener ese lado bestial. El día de nuestra boda, estaba todo digno y guapo como una montaña nevada, pero la noche de bodas, al quitarse la ropa, se transformó en una bestia. Por primera vez escuché tantas palabras de amor apasionadas. Por primera vez me convencieron para que adoptara esas posturas vergonzosas. Por primera vez lloré cuando me dolía y cuando me sentía bien. La primera vez que experimenté los placeres del amor, pasé una noche salvaje e incansable. Al día siguiente, después de casarme, dormí hasta el mediodía, todavía en la cama, mientras Lucas ya había terminado su carrera matutina, sus entrenamientos, el té, leído el periódico y se había puesto al día con las noticias. Unos días después de la boda, el personal de la casa se rió al decirme, señora, no se imagina cuánto sonrió Lucas ese día. En todos los años que llevo en casa de Lucas, fue la primera vez que lo vi hablar tanto por la mañana, saludando a todos. Creo que le encantaría llevar un megáfono solo para decirle al mundo que está casado, y que ama muchísimo a su novia. Me sentí avergonzado y divertido a la vez. Rápidamente inventé una excusa para esconderme en el jardín. Vi el coche de Lucas entrar por la puerta. Salió, le entregó su maletín y abrigo al sirviente y de inmediato me miró. Lucas. Me quedé entre las flores, saludando y saltando con una sonrisa. Ayer enviaron mi pony a Alemania. Lucas lo organizó todo él mismo. Estaba muy bien cuidado y parecía estar en perfecto estado cuando lo vi ayer. Lucas lo había arreglado todo él mismo. Estaba muy bien cuidado y parecía estar en perfecto estado cuando lo vi ayer. Saltaba alegremente a mi alrededor. Lucas sonrió al verme sonreír. Apartó la exuberante vegetación y caminó hacia mí. Pero para cuando se acercó, ya corría a sus brazos. Se detuvo, meneó la cabeza con impotencia, pero abrió los brazos de par en par cuando salté a sus brazos. Me abrazó con fuerza.